Bueno, hola, hola. Hoy vamos entonces a mencionar el proceso completo de la elaboración de dos productos que creamos con el fin de saber cuáles son los costos totales de, de producirlos, ¿cierto? El proyecto como tal consistió en preparar dos alimentos que son los buñuelos y los piononos. Más adelante en el video de cuando esté comentándoles la ejecución del proyecto y cómo se lo venderemos entonces a los ejecutivos o inversionistas, van a saber en sí en qué consiste en general. Pero entonces aquí vamos a hablar propiamente sobre los costos, todo lo que alcanzamos a contabilizar. Primero que todo, la planeación, ¿cierto? La planeación resultó pues claramente después de notar cuáles son los costos totales y cuánto personal necesitamos, cuánto tiempo necesitamos, cuánto nos gastamos en general en cada ámbito y este fueron los resultados, ¿cierto? Entonces los precios de venta de los buñuelos van a ser de 500 pesos y de los piononos a 6.000. La producción proyectada por mes de los buñuelos será de 79.000 y de los piononos 2.600. Las ventas proyectadas por mes, porque sabemos que no se vende todo lo que se produce, son del 78.983 buñuelos y 2.530 piononos. Para máquinas en el proceso de horneado vamos a utilizar 3 y para máquinas en el proceso de fritura o fritado vamos a necesitar 4. Los minutos por unidad de preparación con los buñuelos es de 2 minutos 30 para la preparación, 6 minutos 47 para la mezcla y 8 minutos 55 para la cocción. Y para el pionono son 17 minutos 52 para la preparación, 8 minutos con 54 para la mezcla, 22 minutos con 57 para la cocción y un último proceso que no tienen los buñuelos que es el montaje que dura 5 minutos 43. La elaboración por día son 480 minutos, ese es el tiempo que vamos a utilizar y el tiempo inactivo normal va a ser del 5% que equivale a 24 minutos aproximadamente. Los días laborables al mes serán 25 y el salario por persona va a ser de 4 millones que luego en la pestaña de la mano de obra vamos a ahondar un poco. Que sabemos también que el factor prestacional equivale al 40% y así. Los costos por producción de unidades serán de 262 para los buñuelos y de 1.633 para los piononos y los servicios en unidad será para los buñuelos 3 y para los piononos 7. Que equivale aquí en costos por servicios para los buñuelos 924.000 y para el pionono 396.000 para un total de 1.320.000. Los costos indirectos de fabricación fijos que son 680.000 y los gastos diversos de administración y venta fijos que serían 1.980.000. Acá tenemos la división entre los servicios, cuánto equivale a cada uno. Los piononos se llevan el 70% y los buñuelos solo el 30%. Bueno, vamos a explicar qué necesitamos para cada producto y cuánto tiempo demandamos en cada proceso de cada producto. Entonces, primero que todo, los ingredientes del pionono son 7 huevos, 150 gramos de harina, 450 gramos de azúcar, 5 gramos de polvo de hornear, 3 gotas de esencia de vainilla, 9 gramos de fresas, que promediamos que eran unas 11 fresas en tamaño normal, y 300 gramos de crema de leche más 15 gramos de gelatina sin sabor. El proceso para el pionono es, básicamente el pionono pues es una torta, entonces la preparación es muy similar a la de una torta, sería la separación de la yema con la clara, en eso nos desgastamos 58 segundos, teniendo en cuenta de que el proceso es supremamente artesanal porque todavía no tenemos tecnología de punta que nos ayude a, a cortar el proceso de preparación, mezcla, relleno, cocción y todo. Entonces vamos a tener muy claro que es un proceso muy artesanal. Primero, la separación de la yema con la clara nos tardamos 58 segundos. Batir la clara como tal, también manualmente, sin tecnología, nos gastamos cerca de 1 minuto 48 segundos. Tamizar la harina, que consiste pues en colar la harina para que ésta sea más, como más suelta y nos gastamos 57 segundos. Para la unión de todos los ingredientes en los que ya empezamos a batir para poder empezar a generar la mezcla como tal de la torta nos tardamos 2 minutos 44. El vaciado sobre el recipiente para hornearlo es de 26 segundos.
El horneado se hace a 180 grados y dura cerca de 23 minutos, 22,57 segundos para ser exactos. Y el reposo del, del, de de la torta ya como tal, que dura unos 8 minutos, ¿cierto? Para poder pues generar el montaje como tal del pionono. El relleno que hace parte también del producto es picar fresas y toda esta parte del caramelizado que sería el relleno. La picada de las fresas nos tardamos 1 minuto 54, el caramelizado de las fresas es de 5 minutos con 34, la hidratación de la gelatina es de 6 minutos 21, la incorporación de los ingredientes tarda 1 minuto más o menos, el batido de esta mezcla tarda 2 minutos también y el montaje como tal, 5 minutos 43. El montaje como tal ya viene entonces extender la parte de la torta, aplicar la crema batida que acabamos de mencionar y enrollar el producto para que quede como un pionono como tal. En los buñuelos, pues digamos que los procesos son un poquito más cortos y más sencillos. Además de que mientras está la cocción de unos, podemos ir preparando otros, entonces nos ahorramos mucho tiempo. Está el desmenuzado del queso, porque utilizamos entonces el queso así entero y hay que desmenuzarlo con las manos. Eso nos tarda cerca de 2 minutos. El calentar el aceite, más o menos unos 10 minutos en promedio, también depende mucho de la temperatura, pero a una temperatura alta de un fogón natural sería 10 minutos aproximadamente. La unión del primer proceso con los 450 gramos de harina y azúcar, que es para mezclar, son cerca de 35 segundos. La unión del proceso 3 con la harina, que ya sería el amasado como tal, crear los buñuelitos. No, qué pena. Primero es solamente amasar la mezcla como tal. Son 22 segundos aproximadamente. Todo esto es mientras se van incluyendo los demás ingredientes. Ya se adiciona el agua. Eso nos tardamos 17 segundos aproximadamente. Todo está contabilizado milimétricamente porque sabemos que también en la paciencia con que se hace el producto está pues el éxito de este. El proceso de amasado como tal ya con todos los ingredientes tarda 6 minutos 47, casi 7 minutos. Y la cocción de los buñuelos 6 minutos 19, ¿cierto? Los ingredientes son quesito, harina de buñuelos, 3 huevos, agua, aceite y azúcar. Bueno, ya conocemos entonces todos los ingredientes de los productos. Ahora lo que vamos a pasar a saber es cuánto nos costó cada producto en la cantidad en la que la necesitábamos. Entonces, los huevos, 7 huevos por 1.050 pesos, 150 gramos de harina por 1.110 pesos, azúcar 450 gramos por 750 pesos, el polvo de hornear 830 pesos, las 3 gotas de esencia de vainilla, digamos que es supremamente complicado calcularlas porque es un producto que tiende a durar demasiado y rinde mucho, entonces es complejo, sin embargo, pues tratamos de dividirlo entre la totalidad de productos que podíamos sacar con un tarrito completo y eso fue lo que nos registró. 9 gramos de fresas que equivalen a 1.550 pesos, crema de leche 300 gramos 1.030 pesos, gelatina sin sabor 15 gramos 530 pesos. Entonces, vamos a mirar acá. De acuerdo, bueno, entonces la suma de todo eso nos da 6.880 pesos. Acá lo podemos notar, 6.880 pesos. Y esto lo dividimos por el número de porciones que sacamos de un pionono y nos da 983 pesos. Con los buñuelos, entonces el quesito 1.500 gramos nos cuesta 7.500 pesos, la harina de buñuelos 450 gramos nos cuesta 3.600 pesos, los 3 huevos 900 pesos, el agua en onzas 6,2 onzas, no supimos medirla con exactitud porque la verdad no creemos que tenga pues un costo como tal medible notorio, entonces lo vamos a omitir en este paso específicamente. El aceite 150 mililitros a 3.200 pesos y el azúcar 17 gramos
por 500 pesos. Esto es para crear 60 buñuelos como tal de 32 gramos cada uno. Esto nos da una suma de 15.700 pesos, rectificamos, 15.700 pesos, dividido entre los 60 buñuelos nos da 262 pesos por buñuelo, exclusivamente con la materia prima, ¿cierto? En mano de obra directa, pues entonces vamos a emplear a cuatro personas con 1.000.000 de pesos de salario cada una, nos daría 4 millones de pesos en total. El mantenimiento de la maquinaria, como tal que sería la freidora y el horno, son 450 pesos por producto y 520 pesos. Y el acueducto y el alcantarillado que viene entre los costos indirectos de fabricación, la luz, el gas y esto serían 350, 450 y 520. De acuerdo, entonces ahora ya vamos a empezar con la mano de obra directa. ¿Cuánto gana cada empleado? ¿Cuánto es el factor prestacional? Y el cuánto equivale entonces su tiempo en la compañía, ¿cierto? Decidimos entonces que el salario de cada empleado iba a ser 1.000.000 de pesos. Acá ya tengo las fórmulas realizadas, sin embargo, igual pues entonces las voy a explicar porque seguramente a medida que vaya poniendo los valores van a ir saliendo. Acá tenemos que 1.000.000 de pesos y tenemos entonces que el auxilio de transporte que lo ganan personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos tienen derecho, entonces serían 97.032 el auxilio de transporte del año en curso, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que el salario para cada operario constituiría 1.097.032 pesos. Para la parte de las prestaciones sociales, sabemos entonces que el auxilio de transporte solo se incluye para estas, exceptuando claramente las vacaciones, ¿cierto? Vamos a darle copiar y pegar porque cada empleado se va a ganar 1.000.000 de pesos. Y acá, como había mencionado, devengan 4.000.000 de pesos en total los cuatro empleados. Cada una, como entonces son menos de 2 salarios mínimos, también tiene derecho al auxilio de transporte. De salud y pensión sabemos entonces que es el 4% del salario como tal, entonces equivale a 40.000 pesos por salud y 40.000 pesos por pensión en cada empleado. Salud y pensión en total nos da 160.000 pesos en cada uno de las sumatorias. Bueno, entonces acá la pensión nos suma también 160.000. Vamos a pasar a la parte de pensión, ARL y caja de compensación. En pensión entonces encontramos que el salario de los empleados es de 1.000.000 y lo vamos a multiplicar por el 12%, ¿cierto? Eso nos da 120.000 pesos. Para cada operario es exactamente igual. Entonces simplemente es arrastrar la fórmula. Para la ARL decidimos que el porcentaje sería 0,522%. Vamos a hacer lo mismo, multiplicamos el salario de cada operario por 0,522%. Eso nos da 5.220 pesos. Y de igual manera arrastramos la fórmula para que quedemos completamente seguros de que nos va a dar bien el cálculo. Para la caja de compensación, para la ARL, vamos a poner acá el cálculo. Listo. Esto no nos está... Ok, vamos a hacerlo uno por uno. 1.000.000 por este y el último, que sería Olga. Listo, la caja de compensación es el 4%, entonces es 1.000.000 por el 4%. La siguiente sería igual, 1.000.000 por 4%. Y arrastramos nuevamente la fórmula. No nos está dando, ya. Es que nos está multiplicando, listo. Entonces otra vez 1.000.000 por 4% y 1.000.000 por 4%.
Listo, entonces la suma de la seguridad social nos da 660.880 pesos. Y por último tenemos, vamos a recalcular. Listo, entonces recalculando las prestaciones sociales, vamos aquí a calcular cuánto sería la prima, las cesantías, los intereses y las vacaciones. Recordemos entonces que para las prestaciones sí vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte, por lo que el valor total en realidad sería 1.097.032 y va a ser el que vamos a multiplicar por el porcentaje de la prima, las cesantías, los intereses y las vacaciones. Bueno, las vacaciones no. Aquí con 8,33%, nuevamente lo mismo, este es exactamente igual. Y simplemente arrastramos la fórmula, no nos está dejando. Bueno, entonces vamos a darle copiar y pegar. Como las cesantías son el mismo porcentaje, entonces claramente el valor va a ser igual. Los intereses sería el 1% del cálculo anterior y las vacaciones. Vamos a recalcular. De acuerdo, entonces los intereses sería básicamente el 1% del valor del salario más el auxilio de transporte o el 12% del cálculo del valor de las cesantías. Y las vacaciones, como ya les había comentado, no vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte por razones obvias y es que sencillamente los empleados pues durante las vacaciones no solicitan o no necesitan el auxilio de transporte, por eso no lo tomamos para este cálculo. Sería simplemente la multiplicación del salario del operario básico, que es 1.000.000 de pesos, por el 4,17. Listo, por cada operario entonces nos damos cuenta de que las prestaciones sociales son 235.436 pesos. En total por los 4 operarios esto nos da 941.743. No, regálame un momento, corrijamos. Sí, el cálculo total serían 941.743 pesos. Bueno, entonces vamos a buscar ahora el costo por minuto. El salario por mes de cada empleado será entonces de 1.000.000 de pesos. El factor prestacional nos dimos cuenta que es un 40%. Eso quiere decir que el factor prestacional del empleado es entonces 400.000 pesos, ¿cierto? Que sería básicamente la multiplicación del salario por el factor prestacional. Lo que quiere decir que en realidad el costo total por empleado no es 1.000.000, sino 1.400.000, la suma del salario más el factor prestacional. Los minutos de labor por mes nos dimos cuenta que eran 11.400 minutos y para poder encontrar el costo por minuto de empleado es sencillamente dividir este 1.400.000 entre los 11.400 minutos que necesitamos, o sea que el costo por minuto por empleado es de 123 pesos. Vamos a sacar entonces el costo de mano de obra por proceso, ¿cierto? En el proceso de la preparación tenemos 2 minutos 30 para los buñuelos y 17 minutos 52 para los piononos. ¿Esto qué quiere decir? Entonces simplemente es multiplicar el 123. Entonces simplemente sería cuestión de multiplicar los 123 pesos, que es el costo por minuto, ¿cierto? Por 2,30, que es el tiempo que estamos necesitando. Corregimos, entonces sería así, 123 por el 2,3. Y el costo total por unidades, pues sencillamente es cuestión de dividir, vamos a ahorrar la fórmula, sería dividir esos 283 entre las 60 unidades, o sea 5 pesos por unidad. Vamos a hacer exactamente igual aquí, serían 123 pesos
por 17,52 y abajo pues como ya tenemos la fórmula creada se nos pasa inmediatamente el valor. Nuevamente acá serían 123 por 6,47 y acá 123 por 8,54. Estoy haciendo una aproximación lo más cerca posible. Mis compañeras redondearon algunas cifras en los tiempos, pero yo prefiero pues hacerlo como más cercano. Listo, vamos a repetir acá la fórmula. 123 por 8,55 y acá 123 por 22,57. Finalmente en el proceso de montaje sabemos que los buñuelos no tienen montaje, entonces simplemente es calcular el de los piononos, que sería 123 multiplicado por el 5,43 minutos y ya nos registra por fórmula el total por unidad. Listo, entonces tenemos que el total de mano de obra directa por el buñuelo es 2.130 y por los piononos 6.649 y por unidad sería 36 en los buñuelos y 1.108 en los piononos. Vamos a pasar ahora a los CIF. Bueno, acá en los CIF, entonces vamos a iniciar por los CIF variables por unidades, ¿cierto? En los buñuelos gastamos 3 y en los piononos 7. Entonces, para por unidad simplemente es cuestión de multiplicar este 3 por las 60 unidades corrijo, la fórmula correcta sería la multiplicación de los servicios en los buñuelos que dijimos que eran 3 por los 290 de los costos de los servicios. Igualmente aquí. Y ya tenemos entonces listo este primer resultado. Para el proceso de preparación, entonces, lo que hay que determinar es sencillamente poner cuánto dijimos que serían las unidades para los productos que entonces dijimos. Para los buñuelos serían una proyección de 79.000 buñuelos producidos. Acá ya tengo la fórmula que sencillamente es entonces multiplicar los 79.000 buñuelos por los minutos que demanda cada buñuelo. Igualmente en la parte del pionono que decidimos que serían 2.600 piononos y el resultado sería simplemente la multiplicación entre los minutos necesarios y la proyección de la producción. Aquí, bueno, como los procesos son varios, pues vamos a resumir esta parte, digámoslo así, solamente explicándola. Los minutos necesarios al mes serían entonces este total, la suma de lo que necesitamos para los buñuelos más lo que necesitamos para los piononos. Como los minutos por persona son 11.400, entonces lo que nos lanza el resultado es que necesitaríamos 24,9 personas para el proceso de preparación. Igualmente en el proceso de mezcla, entonces ponemos la producción proyectada del mes, que según entonces los minutos por producto. Listo, entonces la multiplicación de eso nos da 576.400 dividido por los 11.400 que es el minuto por persona nos da un resultado de 50 personas necesarias. Igual acá volvemos entonces nuevamente al mismo proceso, multiplicación, y nos dice que necesitamos a 61 personas y para el proceso de montaje nos dice que necesitamos solo a una. Sin embargo, nosotros vamos a sostener entonces el proyecto con 4 personas porque pues notamos que somos suficientes para solventar el trabajo operativo. Bueno, aquí ya tenemos entonces la sumatoria de todos los minutos de la mano de obra, ¿cierto? Para hallar la tasa fija simplemente es cuestión de dividir. Recordemos entonces que en la planeación, vamos a mostrarlo antes de generarlo, recordemos que en la planeación mencionamos que los CIF fijos serían 680.000 pesos. Entonces simplemente sería dividir los 680.000 entre la sumatoria de los minutos que nos registra. Eso nos da una tasa de 0,43.
Bueno, tenemos una base de aplicación que para los buñuelos es de 18 y para los piononos de 54. Aquí también vamos a resumir la fórmula. Sería los CIF fijos, simplemente la multiplicación entre la base de aplicación y la tasa fija, ¿cierto? Igual para ambos casos. Y los CIF fijos unitarios sería simplemente cuestión de dividir los 7,81 entre las 60 unidades de los buñuelos e igualmente pues en las unidades de los piononos. De la misma manera, entonces haríamos con los if variables, simplemente vamos a dividir para que sean unitarios los 870 entre las unidades de los buñuelos y entre las unidades de los piononos. Acá nos registran los total if, que sería la suma entre estos fijos y entre estos variables y estos fijos, y lo dividimos entre las unidades respectivas de cada producto para conseguir los if unitarios. Bueno, aquí venimos entonces a la hoja de costos. En la hoja de costos simplemente vamos a pasar los datos que hemos estado calculando anteriormente y los vamos a poner aquí para registrar el costo total unitario, ¿cierto? Entonces, materia prima directa. Para los buñuelos nos regresamos aquí donde están los costos totales y dijimos que eran 262 pesos. Para los piononos, la materia prima directa es de 983 pesos. Entonces vamos a la mano de obra en el proceso de preparación. Acá la tenemos, en el proceso de preparación dijimos que eran 5 para los buñuelos. En el proceso de mezcla, la mano de obra es de 13 para los buñuelos. En el proceso de cocción, igualmente vamos a migrar los datos de la mano de obra directa del proceso de cocción. Entonces tenemos el proceso de cocción que dijimos que era 18. Los buñuelos no tienen proceso de montaje, entonces no vamos a poner ningún valor. Llegamos a los CIF. Acá entonces tenemos que los CIF variables para los buñuelos son de 870. Vamos a corregir este valor. Recordemos que es por unidad. ¿Listo? Entonces regresamos a los CIF. Sería entonces en realidad 14,50. Y los costos fijos también por unidad 0,13. Vamos a llenar entonces la parte del pionono. Tenemos acá la preparación del pionono, la mezcla. También tenemos la cocción. Y este sí tiene montaje. Nos registra 111. Verifiquemos. Perfecto. Volvemos también a los if. Volvemos entonces a los if. Variables unitarios del pionono. 338,33. Y a los fijos unitarios, que nos da 3,90. Eso nos va a dar un total unitario por producto de los buñuelos 311 pesos con 80 centavos y de los piononos 2.433 pesos con 32 centavos. Ya lo segundo entonces es simplemente como un resumen de la hoja de costos donde no discriminamos parte por parte la mano de obra directa y los if, sino que simplemente unificamos los valores y esto es lo que nos registra, ¿cierto? Listo, acá corregimos entonces la suma de la mano de obra directa que nos había hecho falta incluir también el montaje y listo. Nos da entonces, debe darnos entonces los mismos valores porque simplemente es un resumen de la discriminación anterior. Nos vamos entonces al balance general. Listo, entonces ya estando en el balance general sabemos entonces que simplemente todo es registrar lo que tenemos en las cuentas de la compañía. En el activo corriente tenemos un efectivo de 15 millones de pesos. Tenemos unos deudores clientes por 2 millones de pesos. Eso nos da un total de 17 millones. En el activo no corriente tenemos 5.700.000 en maquinaria. Y en muebles y enseres 1.100.000. Eso nos da 6.800.000 el activo no corriente, en total 23.800.000 el activo de la compañía. En los pasivos entonces vamos a iniciar con las obligaciones financieras, los préstamos a
a las compañías de financiamiento para poder ejecutar nuestro proyecto y los proveedores 1.100.000 también. Eso nos da un total de pasivos de 3.600.000. Y en el patrimonio tenemos un capital suscrito de 20 millones de pesos y unas reservas legales de 200.000. Eso nos da un patrimonio total de 20.200.000 pesos. Entonces simplemente recuerden que el ciclo o la ecuación contable es activo igual a pasivo más patrimonio. El total del activo nos da 23.800.000 y el total del pasivo más el patrimonio nos da 23.800.000. Aquí tenemos entonces un balance general cuadrado. Nos vamos a ir para los dos estados de resultados con sus respectivas filosofías. Vamos a iniciar primero por el absorbente y luego por el marginal. Listo, entonces aquí vamos a sacar el estado de resultados integral por sistema absorbente, ¿cierto? Las ventas que tenemos entonces proyectadas para los buñuelos es de 78.983. Igualmente, pues entonces el CMV, ¿cierto? Tenemos un valor unitario en ventas, o sea, un precio al público de 500 pesos. Eso nos va a dar un total de 39.491.500 pesos. Sencillamente la multiplicación entre los 500 y los 78.983. Tenemos entonces que acá los costos de mercancía son los 311,80 que van a estar en realidad negativos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a poner los 500 menos 311,80, ¿cierto? Bueno, entonces esto nos da una utilidad bruta de 188,20 que simplemente pues es la resta como ya les mencioné. Acá estamos haciendo exactamente igual, pero ya la multiplicación con las unidades, entonces este sería el valor real. También tenemos un gasto en fletes de 50 pesos y esto es restando porque es un gasto. Entonces vamos a restarle esto y nos queda 138,20. Acá en los valores reales ya quedamos entonces con una utilidad operacional. Bueno, entonces la multiplicación de esto podemos simplemente multiplicar esto por las unidades o simplemente hacer la resta normal entre la utilidad bruta y los gastos en fletes. Aquí al final tenemos el total, entonces nos va a ir arrastrando los gastos, los valores totales en general, ¿cierto? Vamos a pasar a la parte de los piononos. De los piononos dijimos que la cantidad sería 2.530 piononos y que el valor unitario en venta sería de 6.000, ¿cierto? Y acá tenemos en la hoja de costos que esto es 2.433,32. Como va restando, vamos a corregir acá esto, entonces simplemente es esto menos esto. Igual nos va sacando acá los valores. Tenemos entonces unos fletes de 180. Acá está la multiplicación de esos 180 por los 2.530. Y acá por último, entonces simplemente es cuestión de calcular la utilidad bruta menos este gasto en fletes. Eso nos da 20.881.272. Listo, entonces aquí vamos a poner que esto es en realidad una resta, sino que también era eso o poner los valores negativos. Entonces en realidad mejor hacemos la resta como tal. Igual acá. Es esto menos esto. Entonces acá será igual a esto menos esto, ¿cierto? Tenemos acá la suma de estos dos. Aquí vamos a añadir entonces el
el valor que decidimos en planeación que serían los gastos de administración y ventas, que es 1.980.000. Y vamos a volver a hacer acá la fórmula. Entonces tenemos una utilidad bruta menos unos gastos en fletes menos unos gastos de administración y ventas, ¿cierto? Tenemos entonces una utilidad operacional de 17.503.156. Acá tenemos también la utilidad operacional menos los gastos financieros, que son 2.500.000, eso nos da 15.003.156,80. Y tenemos un impuesto que simplemente es, vamos a repetir la operación, esto por el 34. Es la utilidad antes de impuesto por el 34% que sería el impuesto. Eso nos da 5.101.073,31 y entonces la utilidad sería un valor de 9.902.083,49. Vamos a resaltar los que irían restando para no generar confusión. Esto iría restando. Estos gastos en fletes y esto iría restando. Los gastos financieros irían también restando. Y por último el impuesto claramente también iría restando. Y acá la utilidad neta. Bueno, entonces dejemos la utilidad neta subrayada. Voy a ponerle un tono diferente. Vamos a pasar ahora al estado de resultados integral, pero marginal. De acuerdo, ya estamos entonces en el estado de resultados integral con sistema variable o marginal. Acá tenemos otra vez arrastrando los datos de la hoja de costos y no voy a hacer cálculo por cálculo, sino que simplemente voy a explicar porque el cálculo es igual a todos los estados de resultados, igual al absorbente que acabo de explicar. Simplemente que aquí entonces lo que vamos a restar en el costo de mercancía vendida no van a ser los costos totales, sino los variables únicamente, ¿cierto? Entonces es básicamente eso, serían igual la misma cantidad a vender, en ambos casos los mismos precios de venta, pero cambiarían entonces los valores del CMV. Vamos a mirar acá la diferencia. Si notamos, acá pusimos 311 en la parte de los buñuelos y 2.530 y 2.433 en la parte de los piononos. En este caso sería 1450 en la parte de los buñuelos y 338 en la parte de los piononos, por lo que acabo de explicar. En esta ecuación, la resta nos está mostrando aquí una contribución marginal neta, ya no sería una utilidad bruta, sino una contribución marginal de 52.670.263. Luego nos da una contribución, después de restarle los gastos variables, de 48.265.713. Luego una utilidad operacional de 40.765.713. Luego una utilidad antes de impuestos de 38.265.713. Restamos los impuestos. Luego tenemos la utilidad neta y luego tenemos los costos de capital de inversión del retorno esperado. Entonces lo que nos da esto es un EVA de 5.255.371. Bueno, nuevamente entonces ahora estamos en el estado de resultados integral para hallar el punto de equilibrio. Acá las ecuaciones son exactamente iguales, es un estado de resultados. Sencillamente entonces tenemos las ventas menos los costos de mercancía vendida. Esto nos da la contribución marginal, restamos los gastos variables, ahora tenemos la marginal neta, restamos costos y gastos fijos para hallar la utilidad operacional, le restamos los gastos o costos financieros, eso nos da utilidad antes de impuesto y utilidad neta menos los costos de capital para que nos dé un EVA 0, ¿cierto? Eso es un punto de equilibrio. El punto de equilibrio, la idea es hallarlo para que la empresa no
no gane ni pierda, sino que sencillamente se sostenga. Por eso la cantidad de las ventas es diferente. Bueno, ya estamos entonces ahora en el margen de seguridad. En el margen de seguridad, el objetivo es encontrar hasta qué punto la empresa debe vender para no entrar en pérdida, es decir, hasta qué punto la empresa todavía está segura de entrar a pérdida. Para eso entonces nos vamos a ir las ventas presupuestadas que la tenemos en el estado de resultados integral absorbente, que serían los 54.671.500 pesos, y le vamos a restar las ventas del punto de equilibrio que están en el que acabamos de calcular, 45.594.500. ¿Cierto? Eso nos da, vamos a hacerlo resta, 9.077.000 pesos. Vamos a poner este punto de equilibrio que sabemos que va restando. Y listo, ya tenemos entonces nuestro margen de seguridad listo. Bueno, estamos ya en la planeación de utilidad. La planeación de utilidad básicamente es un estado de resultado integral en el que vamos a estar cambiando las unidades, las cantidades de productos para saber en qué momentos con respectivas cantidades va variando los valores que tenemos aquí, ¿cierto? Es igual que como lo habíamos estado explicando. Es un estado de resultados, simplemente generamos las restas. Listo, acá tenemos entonces cada estado de resultados con una proyección de ventas distinta con su respectivo EVA, ¿cierto? Listo, ya tenemos entonces corregido ahora sí con cada EVA, ¿listo? Estos serían los resultados de las proyecciones de cada uno. Igualmente en el promedio ponderado tenemos estas ventas y vamos a simplemente restar los valores. Tenemos las ventas menos los costos y gastos igual a la contribución marginal menos costos y gastos fijos igual a utilidad operacional menos los gastos financieros. Eso nos da la utilidad antes de impuesto, el impuesto, la utilidad neta, costos de capital de inversión del retorno y ya por último el EVA, ¿cierto? Todo consiste en la misma ecuación, los mismos cálculos para cada estado de resultados. Y ya nos vamos al modelo costo-volumen-utilidad. Listo, en este último punto lo que hicimos simplemente fue migrar los datos de los cálculos que hemos estado recibiendo y acomodarlos a la proyección del nivel de actividad, ¿cierto? En las unidades o ventas. Entonces acá tenemos 5 niveles, en los 5 niveles tenemos diferentes proyecciones de ventas, empezamos en 0, luego 48.907,8, luego 65.801, luego 81.513 y luego 114.118, cada uno con sus respectivos valores y restando los costos y gastos variables de cada uno para obtener así la contribución marginal neta en cada una de las proyecciones. Luego a esto lo que hacemos es que le restamos los costos y gastos fijos, incluidos los costos de capital, que en este caso son iguales, y eso nos va a dar una utilidad operacional por cada uno. Para luego, entonces, habilitar esta gráfica en donde nos explica mucho mejor la proyección de dichas ventas, ¿cierto? Acá nos dice que empezamos entonces desde un nivel 0, cuando las ventas sean 0, cómo se van a comportar los diferentes valores que vendrían siendo los niveles de actividad, las ventas, los costos y gastos variables. Acá tenemos cada color para cada cosa. Los costos y gastos fijos son la línea azul, como son fijos pues se mantienen constantes sin importar la producción. La utilidad operacional. La utilidad operacional sabemos que entonces va a pasar de ser negativa porque empezamos con menos 34.897.547, puesto que no van a haber ventas, pero sí van a haber gastos desde el inicio, y luego va a ir ascendiendo según las proyecciones de las ventas. Tenemos también la contribución marginal neta, que sería esta línea amarilla, que también va a ir ascendiendo de forma gradual. Igualmente los costos y gastos variables ascienden no de una manera tan notoria, pero sí van a ir aumentando, sencillamente pues porque a más producción, más costo entre comillas por la cantidad, aunque sabemos que cuando hay producciones muy altas,
pues los costos merman en relación al valor de cada producto, ¿cierto? Y también claramente las ventas proyectadas. Eso sería todo entonces, es la explicación de, de toda la planeación y ejecución del proyecto y vamos a continuar entonces con la presentación.